Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Doctor Zuluaga, buenos días. Cuánto me place saludarlo. Doctor Colmenares, ¿cómo le va? Muy bien, señor, muy amable. Le cuento, vamos hoy a iniciar la tertulia Colmenares Zuluaga, la contabilidad y la contaduría pública, pasado, presente y futuro. Una tertulia con la visión de los contadores públicos Luis Alonso Colmenares y José Hernando Zuluaga Marín. Tenemos hoy como invitada especial la doctora Luzmila Vargas Herrera. Es directora jurídica de la Junta Central de Contadores, abogada especializada en Derecho Disciplinario y Financiero y experta en Derecho Sancionatorio Contable. Precisamente, hoy vamos a tratar los temas que se refieren a las sanciones o procesos disciplinarios con una experta como es la doctora Luzmila. Y entonces vamos a hablar de las amonestaciones, las multas, las suspensiones, la cancelación de inscripción, que están en los artículos 23 a 28 de la Ley 43 de 1990. Entonces, doctor Colmenares, puede iniciar la presentación y el tema. La doctora Luzmila, pues, es una persona reconocida en el ejercicio de la profesión contable precisamente a partir de su experiencia. Pero mire, a mí me parece que esta es la mejor oportunidad que puedo yo tener para dejar una constancia que yo creo que usted la va a compartir conmigo con todo el respeto. Y es expresarle mi gratitud a la doctora Luzmila por las dos ocasiones en las cuales yo presidí el Tribunal Disciplinario. Lo integré durante 6 años, pero en 2 ocasiones lo presidí de manera consecutiva, el único en la historia de la Junta Central de Contadores, que con su apoyo, y yo creo que usted lo sintió, doctor Zuluaga, mientras integró también el Tribunal Disciplinario, fundamental, era imprescindible. La mano derecha. La derecha, la izquierda y todas las manos, porque definitivamente, o yo no sé si fue que nos volvimos Luzmilo dependientes o es que la doctora Luzmila, con toda su experiencia, de verdad que a todos nos convencía de sus ideas, de su propósito, de la forma de llevar a cabo el desarrollo de los procesos, que definitivamente sentíamos en ella como esa tranquilidad de que las cosas las estábamos haciendo bien. Compartimos ese criterio. Es que ella era la que dominaba los temas. Entonces, cualquier cosa que fuéramos nosotros a definir en el tribunal tenía que pasar por las manos de la doctora Luzmila. Nunca se quedó una pregunta sin responder, por lo menos en mi caso, doctor Zuluaga. Fue un apoyo fundamental, siempre. Y siempre tuvo la respuesta precisa, la que correspondía. Doctora Luzmila, me da mucho gusto saludarla. Bienvenida aquí a esta tertulia nuestra con el doctor Zuluaga, que ya lo hemos convertido en una tradición. Y discúlpeme, por favor, no se vaya a molestar conmigo por lo que acabo de plantear, pero es que necesariamente uno tiene que ser agradecido en la vida. Eso forma parte de mi manera de ser y además de eso hacerlo público a través de este medio, ya que el doctor Zuluaga, a través de los canales de Actualícese, nos da la oportunidad. Muy amable y bienvenida. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por ese reconocimiento y esas palabras. Pues sí, fue muy grato trabajar tanto tiempo con ustedes y en la Junta, y la experiencia que adquirí, pues tantos años, por el mismo gusto que sentía yo por estos temas y la intención siempre de buscar ser justos, porque pues el Tribunal Disciplinario, más que cualquier otra cosa, imparte justicia y debe seguir impartiendo justicia. Así es. Doctora Luzmila, discúlpeme, antes de que entremos ya como en detalle, vamos a hablar precisamente del proceso disciplinario de los contadores públicos. Siempre ha habido mucha incertidumbre con respecto a ese proceso disciplinario, pero quiero comentarle algo y discúlpeme lo personal, por favor. ¿Usted actualmente se desempeña en el ejercicio de su profesión de abogada, en apoderar contadores ante la Junta, en desarrollar procesos? ¿Usted sigue de todas maneras vinculada como profesional independiente, doctora Luzmila?
Sí, actualmente yo estoy ejerciendo de manera independiente. Tengo algunas consultorías y asesorías, pero en su mayor parte van enfocadas al tema del derecho sancionatorio contable. Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos. Para que entonces ya sepa, doctor Doctor Zuluaga, Colmenares. una nueva línea que abre, actualícese. Sí, doctor Colmenares, quería recordarle que nosotros aquí, precisamente la invitación a la doctora Luzmila y su presencia, en este caso nos estamos refiriendo a propuestas que se hacen en esta tertulia sobre la reorganización legal y reglamentaria de la profesión. Ahora sí, podemos entrar al grano. Yo quiero plantear lo siguiente, si usted me lo permite, doctor Zuluaga, discúlpeme por favor, y si usted bien lo tiene, pues o me acompaña o me contradice. Usted sabe que aquí nosotros en eso no nos ponemos a pelear innecesariamente. La idea es agregar, sumar, como nos lo propusimos el primer día. Pero he mantenido siempre una inquietud, y aquí hay que preguntarle a los que saben, en este caso particular a la doctora Luzmila. Doctora Luzmila, yo quiero que usted nos ayude a comprender esto. ¿Cuál es su opinión a partir de su ejercicio profesional y la experiencia tenida en la Junta Central de Contadores como ese apoyo jurídico? Porque yo lo observo y el doctor Zuluaga en eso lo hemos conversado varias veces, que el contador público desde el punto de vista disciplinario, uno creería como contador que todo se concentra a la Junta Central de Contadores, pero resulta que no, él está como en la guerra, le disparan desde diferentes partes, discúlpenme la expresión tan burda, y de distinto calibre, la DIAN, las superintendencias, órganos administrativos. En ese sentido, eso que dice la ley 43, que el único que lo podrá disciplinar será la Junta, yo observo, en la práctica eso no se cumple, doctora Luzmila. ¿Cuál es su opinión? Sí, eso es cierto. Pues el artículo 27 de la ley 43 dice que a partir de su entrada en vigencia solamente la Junta Central de Contadores podrá imponer sanciones disciplinarias a los contadores públicos. Sin embargo. No obstante, pues tenemos competencia por parte de las supersociedades, por parte de la DIAN, muchas superintendencias también la tienen para sancionar contadores públicos, incluso para exigir de manera reglamentaria requisitos para ejercer los diferentes cargos. Me encanta la frase "tenemos competencia". Sí, entonces es un tema que debe revisarse y quedar en cabeza del Tribunal Disciplinario como órgano rector. Que las otras entidades, llámese la DIAN, la superintendencia, en el momento en que evidencien algún tipo de irregularidad en el ejercicio de la profesión, trasladen por competencia a la Junta Central de Contadores. Es el deber ser y centralizar solamente en el órgano rector la potestad disciplinaria para sancionar a los contadores. Así debería ser, supongo yo. Pero entonces, en ese sentido, discúlpeme, para complementar un poco, doctora Luzmila, ¿cuál es el problema ahí? ¿El problema es de falta de reglamentación o es desarrollo jurisprudencial en ese sentido? ¿O en qué se basan cada una de estas entidades para que cada una asuma de manera independiente, tratándose de lo mismo, un poder sancionatorio? ¿O es que acaso son cada una de ellas en ese sentido autónomas para disciplinar al contador público? ¿O cuál es la interpretación jurídica en ese caso, doctora Luzmila? Sí, lo que pasa es que ahí el tema lo han adoptado como sanciones más administrativas que disciplinarias. Sí. No obstante, pues se vienen convirtiendo en, son sanciones, independientemente que sean administrativas o sean disciplinarias. Sí. Y lamentablemente con una sola conducta resulta el contador público siendo sancionado por 5 o 6 entidades. Sí. Digamos que aquí debería prevalecer ya en la esfera de la jurisdicción penal, porque ya sería un asunto diferente, esas dos tipos de posibilidades de sanción, por un lado la disciplinaria, por otro lado la penal, y unificar todo tipo de sanciones administrativas que están actualmente en las diferentes entidades, superintendencias y DIAN, en cabeza del Tribunal Disciplinario. ¿Esto por qué? Precisamente lo que comentaba el doctor Colmenares, tienen contra la pared al contador público, llámese en diferente ejercicio como revisor o como contador, porque
una sola actuación, una sola firma da lugar a que simultáneamente tenga que defenderse ante 5 entidades diferentes, ante 5 procedimientos diferentes, y eso pues limita Sí, claro, totalmente el ejercicio. Discúlpeme si eventualmente usted lo interpreta como un abuso pues de su generosidad, pero créame que no, es por dar luces aquí al ejercicio de la profesión. Lo voy a plantear en estos términos, doctora Luzmila. De acuerdo con su conocimiento, su experiencia, si usted tuviera el poder, vamos a imaginárnoslo así, el poder de resolver esa situación, ¿cuál sería su decisión que nos pudiera orientar para efectos de resolver un poco esa situación? Sería a través de la reforma de la ley 43 para dejar únicamente en cabeza de la Junta Central o Tribunal Disciplinario, como se vaya a llamar la entidad, la potestad disciplinaria para sancionar exclusivamente a los contadores públicos. En cabeza solamente esa entidad. Pero ¿y por qué no ha sido suficiente lo que aparece en el 27 de la ley 43? Si allá dice que únicamente, o es que habrá que decir exclusivamente, es un tema de palabras. Sí, yo creo que hay que ser más preciso, concretos y precisos, porque no es entendible que yo me enteré hace poco de la situación de un contador público que en una superintendencia estaban reglamentando internamente una cantidad de requisitos que legalmente no existen para poder ejercer el cargo. ¿En la de economía solidaria? Sí, señor, en la economía solidaria. Y resulta que el ejercicio profesional de la contaduría pública tiene una norma que es única, exclusiva, que es la ley 43, y lo que quedó vigente de la ley 145, que contrario a lo que muchos piensan, no sé si la doctora Luzmila me contradice, no se preocupe, la gente cree que la ley 145, nuestros colegas creen que la ley 145 quedó derogada de manera absoluta. Allá hay elementos que todavía siguen vigentes. Sí. Que de manera expresa la ley 43, ni siquiera tácitamente quedaron derogados, o sea, muchas cosas que de ahí continuaron. Y finalmente, bueno, lo que uno siempre conoce, que es nuestro reglamento, la ley 43 de 1990. Ahora, si en aras de reglamentación fuera, no es la superintendencia la que puede reglamentar la ley 43, porque quien debe reglamentar las leyes, eso nos lo enseñan desde el primer semestre a los contadores públicos, y bueno, en su caso es su objeto de estudio y tiene mucho más conocimiento que yo, no hay que dudarlo. Quien reglamenta las leyes es el gobierno, entonces, ¿por qué una superintendencia va a reglamentar una ley, doctora Luzmila? De acuerdo. ¿Entiende eso? Sí, lamentablemente ahí habría que hacer un frente común de la profesión para que sea solamente a través de un estatuto orgánico de la profesión que se centralicen las competencias. Sí. Y digamos, si llegara ese, porque creo que todavía está en discusión ese proyecto de la Supersolidaria, que se expidiera, ¿ya? ¿Cuál es el problema ahí, doctora Luzmila, que usted lo conoce mucho mejor que yo? La presunción de los actos administrativos, y entonces uno no puede quedar sometido a un principio que, como la norma está vigente, se aplica y mire a ver usted, haga lo que quiera, porque de todas maneras hay un abuso, o no sé qué piensa usted. Sí, lamentablemente es así, y hasta no demandar esas normas, pues van a seguir siendo aplicadas. No, pero a mí me parece terrible, yo no creo que eso debería ser así. Entonces, doctora Luzmila, a ver, por lo que yo puedo inferir en razón a sus explicaciones, no sé qué pensará el doctor Zuluaga en ese sentido y si tuviera algún comentario al respecto, pues que nos lo pudiera comentar a partir de su experiencia personal, porque el doctor Zuluaga, su tarjeta es 4.000, imagínense. ¿Ah? Parece que fue ayer. La mía es 30.000. ¿Usted se imagina la diferencia de experiencia que hay allí? Por eso yo lo reverencio tanto. Eso es una institución en la profesión contable. Doctora Luzmila, ¿conoce usted que se hayan presentado muchas sanciones distintas a las de la Junta Central de Contadores para los contadores? A nivel de las supersociedades y a nivel de la DIAN prácticamente son las que más tengo conocimiento. Sí. Sí. A ver si entiendo, doctora Luzmila, entonces, con lo que nos viene explicando muy amablemente.
Es decir, que entonces ese régimen sancionatorio de los contadores públicos no es suficientemente claro, no es suficientemente preciso. No, pues tiene muchos vacíos. O sea, para nadie es un Sí. secreto que la ley 43 tiene vacíos y sobre todo el procedimiento disciplinario, porque está definido prácticamente en un solo artículo. Entonces, eso ha generado que, pues afortunadamente con la sentencia C530 de 2000, pues se fijaron unos parámetros para que estos vacíos fueran llenados con el Código de Procedimiento Administrativo y en su defecto con el Código Único Disciplinario. El problema aquí es que bajo la alta rotación que se presenta dentro de la Junta Central de Contadores, de los abogados que tramitan los procesos disciplinarios, los que sustancian, los sustanciadores, operadores disciplinarios, pues por su alta rotación y falta de experiencia, no tienen en cuenta los antecedentes, porque aquí hay que irse desde la ley 145 para poder entender cómo se debe aplicar este procedimiento. Y se aplica de acuerdo al criterio de cada operador disciplinario de turno. No hay una unificación de criterio y como de identidad del tribunal disciplinario, quien es quien adopta las decisiones y el competente para tomar las decisiones. Entonces, aquí se está entrando en un problema gravísimo y es que las decisiones no se están adoptando bajo una precedente, bajo un criterio unificado del tribunal, sino bajo el criterio independiente de los abogados y operadores disciplinarios de turno. Eso pero hace ahí en eso se desnaturaliza entonces el derecho allí porque es que pierde la objetividad. Totalmente. Entonces uno encuentra decisiones en un proceso totalmente adversas y contrarias por la misma situación que en otro proceso. Claro. ¿Sí? Eso es un lío, eso es un problema, porque entonces sobre la base de una misma conducta, uno pensaría que tratándose más o menos de la misma conducta ya hubiera habido alguna decisión al respecto, porque ya se haya procesado a un contador público y resulta que uno pensaría que lo mismo pudiera aplicarse más o menos en el mismo sentido y está entonces uno expuesto a lo que resuelva el dignatario de la Junta. Y más que el dignatario, sí, son los criterios del operador disciplinario directamente. Y uno encuentra criterios totalmente contrarios para una misma situación, que debería ser fallada, es por el tribunal. ¿Sí? Es una sola entidad la que tiene que fallar y donde se deben unificar los criterios. Sí, sí, porque independientemente de que sean personas humanas las que tomen las decisiones, de todas maneras es un planteamiento institucional, el tribunal. De acuerdo. Sí. Son decisiones institucionales. Así es, y a mí eso sí me parece pues supremamente delicado. Digamos, yo no lo tenía tan preciso como usted nos está haciendo caer en cuenta de situaciones, discúlpeme, doctora Luzmila, con todo respeto. Es decir, ¿usted tiene identificadas situaciones de esa naturaleza? Sí, claro. No me diga. Sí. No, pero terrible. No. Eso sí, carente de toda objetividad y entonces uno ante qué se expone con el que uno considera pues desde el punto de vista del ejercicio de la profesión como su juez natural, en donde cree uno que como presunto responsable va a tener todas las garantías, es decir, que al final no tiene ninguna. Sí, pues, se presentan muchas fallas en cuanto al desarrollo del procedimiento, lo que por ende conlleva la violación de derechos constitucionales como el debido proceso y derecho de defensa. No, doctora, ¿ha tenido contadores que ha tenido que defender de esas circunstancias? Pues digamos que he tenido conocimiento de decisiones que me gusta estar revisando. Para tener, digamos, niveles de precisión, hacerle seguimiento al tema, dice usted, doctora Luzmila. Sí, digamos que me gusta estar mirando decisiones y en ese sentido encuentro que bajo una misma situación
en un caso se decide de una forma y en otro caso se decide de otra forma totalmente contraria. Ya. Entonces, ese como el llamado para que esas decisiones siempre se unifiquen y se tengan esos precedentes de decisiones en los diferentes temas que se tramitan, para que quienes están tramitando y sustanciando los procesos, pues tengan esos precedentes a la mano y evitar este tipo de situaciones. Pero es que ya lo que observo hasta el momento, lo que usted nos ha planteado, doctora Luzmila, que al principio, con su respuesta, yo venía entendiendo que se presentaban como algunas deficiencias en el mismo régimen disciplinario. Al parecer, no queda solamente en deficiencias del régimen disciplinario, sino que al mismo tiempo, a ver, usted me corrige, creo estar comprendiendo que también hay un tema de estructura, de la estructura administrativa, institucional, y eso queda expuesto pues al vaivén de cualquier decisión que vaya mucho más allá del conocimiento, del criterio, de la formación, de la experiencia de los sustanciadores, entonces. Sí, sí, de acuerdo. Sí, son dos aspectos. Uno, los vacíos en el procedimiento, la normatividad y las diferentes reformas que se han venido haciendo que son demasiado ambiguas. Y por otro lado, la alta rotación de los operadores disciplinarios. Si uno revisa procesos disciplinarios, en una sola investigación puede llegar a encontrar hasta 12 o 15 abogados diferentes que han tramitado el proceso. Que han intervenido en el mismo proceso. En el mismo proceso. Terrible, terrible. Eso hace que las decisiones, pues obviamente, sean tan diferentes por una misma situación. Claro, porque cada uno va a llegar ahí con un criterio eventualmente. Y eso hace difícil una unidad de desarrollo, una orientación en un mismo sentido, ¿no le parece? Muy difícil, muy difícil. Entonces son dos aspectos fundamentales que son el administrativo y el procedimental. Y aquí hay que agregarle un aspecto que ha sido de público conocimiento y es la falta de claridad respecto de las funciones que debe desempeñar el director general frente a las funciones que debe desempeñar el tribunal disciplinario. Aquí hay como un choque entre esas dos funciones y actualmente, pues ya desde hace varios años, el director general de la unidad administrativa viene asumiendo funciones que le competen al tribunal disciplinario, que por ley le competen al tribunal disciplinario. Eso conversábamos en alguna ocasión con el doctor Zuluaga y pues coincidíamos en ese tema. Yo a él le causaba mucha risa que yo le decía que ahí lo que hay es una bicefalía, es decir, dos cabezas allá innecesario y que fue una gran oportunidad que perdió el desarrollo, que creo que todavía se puede corregir, de la ley 1314, porque a mí me parece que ese es un tema que se puede resolver. Yo no sé qué opinión tenga la doctora Luzmila, porque nunca la he escuchado en ese sentido, y si nos pudiera, al margen de esto, plantear de manera concreta su opinión. Yo siempre he creído que eso es un tema sencillo de resolver. ¿Y cuál sería la forma? Hombre, que el director de la unidad administrativa especial presida con voz, pero sin voto, el tribunal y asuma la responsabilidad de la gestión del tribunal. Porque aquí en estos momentos el director de la unidad administrativa especial se puede descolgar en no asumir responsabilidades de la eficiencia del tribunal. ¿Y por qué? No, porque yo no presido eso. Y yo además lo integro sin voto, perdón. Y eso lo podría de alguna manera sustraer de cualquier responsabilidad. ¿Usted qué opinión tiene sobre eso, doctora Luzmila? Disculpe. No, para mí, yo pienso que se deben separar la función administrativa de la entidad con la función disciplinaria. La función disciplinaria, de hecho, legalmente, para mí está claro. Las funciones previstas en el artículo 20 de la ley 43 están vigentes y están en cabeza de la Junta Central de Contadores, entendiéndose como tal el cuerpo colegiado, el tribunal disciplinario. La Junta Central de Contadores no es la unidad administrativa, es el cuerpo colegiado, el que
tiene la facultad y potestad disciplinaria y a quien se le otorgaron las funciones señaladas en el artículo 20 de la Ley 43. Eso no ha cambiado. Es que yo no contradigo eso, doctora Luzmila. Yo lo que digo es, para evitar, porque usted lo ha planteado bien, esa pugna entre director y presidente, yo creo que manteniendo precisamente esas dos funciones administrativas de la disciplinaria, manteniéndolas como debe ser, porque además debe ser así, me parece a mí que esa pugna la podríamos evitar si el mismo director presidiera el tribunal, porque tampoco podemos negar que de cualquier manera en términos de gestión, el desarrollo de la gestión del tribunal depende necesariamente del compromiso que tenga el director de proveerle todos los medios necesarios para que cumpla con la función que le corresponde. Si esa responsabilidad se concentra en el director, a mí me parece que la situación es distinta, porque es que no podemos seguir en esa precisamente división allí de el presidente y el director. Eso nunca nos va a resolver nada y lo que hay es que buscar la manera más bien de resolver la situación. Sí, no, en principio yo no estaría de acuerdo con que la misma persona sea quien adopte decisiones administrativas y en cabeza del mismo director esté la potestad disciplinaria, pues como presidente de un tribunal. No lo veo como una función que pueda garantizar la justicia que debe impartir un tribunal. Pero no tendría la potestad disciplinaria en lo que yo planteo, doctora Luzmila, porque es que allí podría participar. Sí, pero vos, sí la tendría. Para orientar, distribuir los procesos, asignarlos, las funciones del presidente, ¿usted se acuerda? Sí, pero como presidente también está adoptando decisiones disciplinarias. No, es que no vote, precisamente, solo con voz. Acuérdese que cuando yo presidí la Junta y que a todos les sorprendió, allá había una costumbre que el presidente no llevaba procesos. Yo dije, ¿cómo así? ¿Por qué? No, señor, a mí me asignan mis procesos. ¿Cuál es el problema? También lo puedo llevar a cabo y así lo hice siempre. A usted le consta. Pero yo digo que aquí es más precisamente seguir con esa función administrativa, presidiendo el tribunal, es mi planteamiento. Con voz, pero sin voto. ¿Para qué? Para que se comprometa a que a los dignatarios del tribunal se le provean todos los medios que le permitan cumplir eficaz y eficientemente esa función de jueces, porque es que en este momento lo que sucede es que se puede descolgar, digámoslo así muy coloquialmente, y no asumir ninguna responsabilidad allí. Y a mí me parece que eso no está bien tampoco. Sí, pero no comparto esa... No. Sí, es un tema de revisión, pero quería dejar claro cuál es el planteamiento que yo hago. No es que vaya a servir allá como juez disciplinario y también administrador, no. Presidir las sesiones, porque la gran discusión ha estado ahí. Y si las preside, seguro que se va a tener que comprometer con la gestión del mismo. Doctora Luzmila, una cosa, a ver si usted nos ayuda a precisar. En el fondo de todo, las deficiencias de nuestro régimen disciplinario y de acuerdo con su experiencia, en todo sentido, su experiencia, están más en lo sustancial o en lo procedimental o en ambos. En ambos, pero en donde más afecta es en lo procedimental. Porque yo observo lo siguiente, doctora Luzmila, que a mí me parece que si yo veo que las faltas son multas, las faltas son suspensiones, las faltas son cancelaciones, hay momentos en los cuales eso no queda definido y queda muy a la subjetividad del juez disciplinario. En eso creo que nuestra ley, no agotó el tema. No sé qué piensa la doctora Luzmila. Sí, no, es que no se han definido las faltas. En la ley 43 no están definidas. Sí. Simplemente todo se limita a la vulneración de los principios éticos previstos en la ley 43, pero no hay conductas definidas. Ajá. Entonces, y hace unos días conversábamos eso con el doctor Zuluaga precisamente porque yo creo que ya hoy, en el día que vivimos y desde 1960
nosotros no podríamos hacer un inventario de faltas o de conductas irregulares a las que está expuesta un contador, a los que está expuesto un contador público. Sí, con claro. toda esa experiencia. Sí, sí, claro, hay mucho material para sacar un inventario de las conductas que más se han sancionado. ¿Sabe qué decía el doctor Zuluaga? Para que usted tenga conocimiento. Pero si ni siquiera han sido capaces de tener una estadística de género, porque él no confía en esa estadística de género que hay allá en la Junta Central de Contadores. El doctor Zuluaga dice que ese dato que procesan allí, que muestra que cuántos hombres y que cuántas mujeres, él no confía en eso, porque él traía muy bien su estadística y de un momento a otro se la cambiaron y no le dijeron por qué. Entonces, que mucho más difícil será sacar un inventario de conductas. Yo sí creo. Pero la información está. La información está. Claro. Pero, ¿sabe dónde me tumbó mi argumento el doctor Zuluaga? Cuando me presentó unas estadísticas comparativas de los últimos 3 años, porque resulta que veníamos más o menos en promedio de 100, 120 decisiones, 120 decisiones. Y de un momento a otro, en el año 2018, 2019, llega y aparecen 12, 14 o 16, no llegaban a 20. Entonces nos hemos preguntado, ¿y dónde puede estar entonces la razón de ese cambio brusco? Sí, no, pues no conozco las estadísticas actuales, pero pues sí llama mucho la atención porque inclusive la contratación se ha triplicado a lo que estábamos manejando hace 7, 10 años. Sí, es decir, hay mucho más sustanciadores. Sí, actualmente. Sí, claro. Y entonces, ¿qué pudiera uno explicar allí, doctora Luzmila? No conozco las razones. ¿Qué estará pasando? Pero no deja de ser un tema que de todas maneras sea preocupante, ¿no le parece a usted que sí, haya llama la atención porque una caída de esas así tan drástica? Llama la atención porque de todas maneras, por números, cuando uno revisa actas, la numeración de expedientes, uno analiza que en promedio se están aperturando anualmente entre 400 y 500 procesos. Entonces, no es entendible por qué ese número de decisiones tan bajo. Sí, claro. Doctora Luzmila, algo que también quiero aprovechar su oportunidad a partir de su conocimiento y de su experiencia. ¿Usted qué opinión tiene respecto de la función de inspección y vigilancia de la Junta Central de Contadores en la forma en que lo están llevando a cabo? A mi juicio, es un desarrollo y una práctica de visitas que se está adelantando de manera irregular e ilegal, podría afirmarlo también, porque pues la función de inspección y vigilancia también le compete al tribunal disciplinario, no al director. Porque entonces, se trata del ejercicio de la profesión. Exactamente. Entonces, sí, ese tipo de visitas que no solamente se le están haciendo a las sociedades de contadores, sino que ahora se le están haciendo al contador público, persona natural, pues por un lado los tiene contra la pared súper asustados, ¿por qué me están llamando? ¿Por qué me van a hacer visitas? ¿Por qué me requieren toda esa información? ¿Por qué les piden el número de clientes, los datos de los clientes? Una cantidad de información que pues, no tiene uno, digamos que dice, ¿qué sentido tiene pedir esa información? ¿Para qué es esa información? ¿Qué se está haciendo con esa información? Además, ¿qué personas son las que están practicando este tipo de visitas? Entonces, y a su vez, pues también son contratistas que están rotando y se están, pues, adquiriendo una información que a mi juicio es privilegiada, porque son los clientes de cada contador, los clientes de cada sociedad. Es información privilegiada que no sabemos qué está pasando con toda esa información, cómo se está canalizando y para qué se está canalizando. Y por otro lado, pues no son funciones del director, sino del tribunal disciplinario, quien debe ordenarlas a través de un acto administrativo, identificando por qué se ordenó, para qué se ordenó y con fundamento en qué se ordenó.
Pero doctora Luzmila, ¿y usted qué dice? ¿Y entonces por qué no pasa nada y nadie dice nada? ¿Cómo así? Nadie demanda esos actos ni nadie se interesa por eso. Mire que yo le voy a comentar algo. Yo presenté una demanda ante la Corte Constitucional para que declare inexequible el cobro de los certificados de antecedentes disciplinarios. Al único profesional en Colombia que le cobran por expedir un certificado de antecedente disciplinario es al contador público. Y somos alrededor de 250,000 y nadie dice nada. El año pasado, le doy este dato, el año pasado, la Junta Central de Contadores, por solamente certificados de antecedentes disciplinarios, recaudó más de 5,000 millones de pesos. Es decir, ahí tienen es un negocio. Y a mí me parece que cobrar por eso contradice la garantía de la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque resulta que yo tengo que demostrar que no estoy inhabilitado y resulta que la relación no es esa. Pienso yo, usted con su criterio jurídico me puede contradecir o ampliarlo o hacer su planteamiento. Yo quiero hacer, doctor Colmenares y doctora Luzmila, un comentario, precisamente ahora que hablaban de las visitas. Entonces, los contadores estamos asustados, temerosos, inseguros. Es decir, tenemos más temor a la Junta Central de Contadores y a la DIAN que al COVID-19. Pueden continuar. Sí, para relacionarlo con lo de hoy, porque sí, al final es eso, doctora Luzmila. Mire, yo tengo que demostrar que soy inocente y resulta que a mí más bien me tienen es que demostrar que soy responsable. Yo digo que eso debería ser una lista pública, que todo el mundo pudiera acceder a eso. Yo no sé qué piensa la doctora Luzmila al respecto. Pues sí, yo pienso que tenemos que estar a tono con todas las demás entidades del Estado y pues pongo el ejemplo del certificado de antecedentes para los abogados, que uno entra, actualiza su información y en 2 minutos baja su certificado sin ningún costo. Y así es para todos los profesionales en Colombia. Ninguna profesión se cobra. Ninguna. Y entonces resulta que eso, que eventualmente pudiera ser una tasa en el cual se asumieran los costos de producir ese certificado, se modifica el criterio, se convierte en un impuesto, un ingreso para el Estado. Eso no debería ser un ingreso para el Estado. Y sobre todo que aquí hay un agravante y es que tiene una vigencia de 3 meses. Cada 3 meses hay que estarlo renovando. Oh, terrible. A mí me parece que eso no debería ser así. Y yo creo que eso contradice el concepto el riesgo social característico de nuestra profesión. Bueno, doctor Colmenares y doctora Luzmila, me van a tener que disculpar, pero la limitación en el tiempo nos hace de pronto pensar que esto requiere más tertulias. No sé qué opinan. Pues imagínese, doctor Zuluaga, si para los temas que yo hubiera querido que tratemos con la doctora Luzmila, no voy por la mitad. Entonces no sé si la doctora Luzmila nos puede acompañar y hacemos otro programa. Mañana. Y tratamos como de terminar los temas. Doctora Luzmila, ¿usted se molesta si yo le pido ese favor? No, con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, entonces... Les agradezco. No sé dónde irá a llegar mi gratitud con sus consideraciones y su generosidad. Como siempre ha sido, mire, usted no le ha bajado una línea a su forma de ser, definitivamente. Y le agradezco mucho. Les agradezco a los dos su presencia. Hombre, muy amable. Muchas gracias. Vamos a dar por finalizada esta tertulia y continuaremos estos temas muy interesantes en el día de mañana. Muy gentil. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Muchas gracias, doctora Luzmila. Me encantó saludarla de nuevo. Pues espero que cuando pase todo este COVID, toda esta cosa, pueda nuevamente darle un abrazo y seguirle expresando mi gratitud, que será para siempre. Muchas gracias. A usted muy amable. Gracias, doctor Zuluaga. Como siempre, maestro. Bueno.